Arrancamos allá por la 9 y algo, entre otros temas que proponíamos para el día de hoy, esto de los futboleros, esto de los chicos no hay cabezazo hasta los 11 años y hablamos de alguna cuestión y dijimos, nosotros lo contamos, pero no somos especialistas y igual nos apoyamos en algunos informes que están dando vuelta sobre esta situación en algunos países que ya lo tienen estudiado, esto de por qué pedir, no me pidan que cabecee, decía una vieja publicidad de Canal 13, que alguna vez la hemos reeditado. Y me gusta el invitado, Mauro, que elegiste, porque siempre, creo que alguna vez lo entrevistamos, yo ya le conté, mi mamá habla maravillas de él. Vamos a buscar la opinión de especialistas sobre esta decisión de la Liga, en este caso Rosalina, de prohibir cabecear en menores de 12 años y buscamos un neurólogo, Hugo Valderrama, de Sol 91.5, Negro Velázquez. Saluda, Hugo. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, es que algunos opinamos la semana pasada, padres, oyentes, los que les gusta el fútbol, lo que no, claro, pensando en algún motivo de por qué no habría que jugar con cabezazo. A mí me gusta más con cabezazo, menos, y hoy decíamos ya, tiene que haber una explicación más médica, ¿no?, sobre la situación. ¿Estás saltando de esta historia? ¿Conocés los detalles? ¿Entendés la decisión de la Liga Rosarina y por qué en algunos países del mundo ya se ha empezado con este tema? Sí, puntualmente no tengo contacto con las asociaciones de fútbol ni nada relacionado, pero sí les puedo comentar justamente lo que está preguntando respecto al detalle de las investigaciones, ¿sí? Claro. Lo que pasó es que en Glasgow, en Escocia, en la universidad de allá, hizo un estudio estadístico sobre 8.000 jugadores de fútbol profesionales. Voy nombrando algunas cuestiones porque de ahí van a surgir seguramente de parte de ustedes más preguntas. Primer término, que son profesionales, ¿sí? O sea, 8.000 jugadores de fútbol. Lo que se hizo es un análisis estadístico donde se veía la causa de fallecimiento, y sobre esa causa de fallecimiento se dieron cuenta que hay 5 veces más posibilidades de tener un síndrome demencial, una demencia como la enfermedad de Alzheimer. Ajá. ¿Sí? ¿Cuántas veces me dijiste mayor posibilidad? 5 veces. 5 veces más de posibilidades. Sí. No sé, hago aclaraciones para que se entienda. No significa que todos los jugadores de fútbol van a tener un síndrome demencial. Significa que respecto a la población general, porque ¿cómo se hacen esos estudios? Se toman 8.000 personas, jugadores de fútbol, en este caso profesionales, y 8.000 personas que no lo son. Las otras 8.000 personas que no eran jugadores de fútbol tenían 5 veces menos posibilidad de desarrollar síndrome demencial, ¿sí? Entonces, se unió ese criterio, y el otro que se unió, que hubo un cruce de datos muy interesante también, que los 8.000 jugadores de fútbol a su vez consumían 2,5 veces más medicamentos justamente para estas enfermedades que el resto de la población, coincidiendo con el diagnóstico. Claro. ¿Me entienden? Sí, sí, sí. Porque uno puede decir, bueno, puede haber un error al momento de diagnosticar, pero también coincide que al momento de requerir medicación, también son los que más medicación requieren, 2,5 veces más de la población respecto a la población general. Entonces hay una coincidencia. Eso es un estudio de Glasgow estadístico. Bien. Ellos mismos, al final, es un estudio universitario, avalado, publicado en revistas. Cuando uno hace un estudio científico, no solamente tiene que estar avalado por una universidad o una institución, un ente que lo merite, sino que también a su vez hay que presentarlo en revistas, y esas revistas se evalúan la metodología de investigación que sea la correcta, ¿sí? Entonces, es un estudio relativamente simple que se llama retrospectivo, o sea, se va la estadística hacia atrás. Entonces, a partir de ahí, bueno, eso es lo que se sabe, decir, bueno, pero está bien, pero ¿por qué se debe esto? Y hay un término que ya tiene sus años, estamos hablando hace 40 años, que se llama encefalopatía traumática crónica. La encefalopatía traumática crónica, en realidad se empezó a estudiar y primero se le llamó demencia pugilística, porque es la demencia asociada al deporte del boxeo. Pasó lo mismo con el boxeo, se empezaron a dar cuenta que había más probabilidades de padecer enfermedades neurodegenerativas, o sea, donde vayan muriendo las neuronas, como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Después empezaron a ver en otros deportes. El que le siguió estudiándose fue el fútbol americano, esos que juegan con casco, y tipo rugby con casco, ¿sí? De hecho, el otro deporte que se estudió también es el rugby y el hockey sobre hielo. Todos deportes donde hay mucho contacto físico. Lo que pasa es que acá, a diferencia de esos deportes, el fútbol es solamente el balón, la pelota que golpea la cabeza, y lo otro es mucho más brusco, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Que lo que se está estudiando es que lamentablemente no es solamente la intensidad del golpe, sino la frecuencia de la repetición sobre esa persona. A ver, o sea, algo que no es brusco, un despeje, un intento de cabezazo al gol, etcétera, etcétera, que no es nada brusco,
cuando lo repito constantemente, inclusive uno ve una práctica, que donde te pasan la pelota y vos cabeceás, te pasan la pelota y vos cabeceás, la reiteración también complica. Claro, eso es lo que se está estudiando que parece que puede estar complicando a futuro, porque el problema también es muy difícil la asociación, porque el problema es que no se ven inmediatamente los resultados. Sí, diferente con un golpe brusco, justamente, que la persona puede tener un traumatismo leve, moderado, severo. El problema de esta encefalopatía traumática crónica es que se ve a mediano y largo plazo, claramente el largo plazo. O sea, la mayoría empiezan todos los síntomas una vez que, por ejemplo, los profesionales en todos los síntomas empezaron después de su etapa profesional. Una vez retirados del fútbol pasaron un par de décadas y ahí empiezan con los síntomas. Bien, hablaba con algunos bueno, que ya han estudiado un poco la situación. Rosario pone como emblema el caso del Tata Brown, entre otros, ¿no? No, lo que pasa es que sí, pero eso es un error. A ver. Lo que está pasando es que se mezcla información. Lo primero que quiero aclarar respecto a esto, que el fútbol es un deporte sano, es un deporte que, como muchos otros deportes, como padres nosotros tenemos que estimular a nuestros hijos y a su vez los adultos y a todas las edades tenemos que, mientras que podamos practicar, porque es un deporte aeróbico y eso al cerebro le hace muy bien. Lo que estamos hablando acá es puntualmente dentro de ese deporte respecto a los cabezazos o los golpes de la cabeza o la pelota, pues si no ya se estigmatiza el fútbol, ¿me entiendes? Claro, no, te entiendo. Y guíame, Hugo, ¿por qué directamente se apunta, por lo menos en la primera etapa, esto de 5 a 11 años? ¿Hay en esa edad formativa algo que lo pueda complicar más aún? Bien, te respondo primero el primero respecto al ejemplo que dieron ellos individual en Rosario. Y después ahora te respondo esa. Mira, en realidad no hay que tomar como característica decir, bueno, hay tal jugador de fútbol y tal jugador de fútbol que tiene una determinada patología, porque la chance a su vez de Alzheimer u otras patologías es muy alta en toda la población, ¿sí? Entonces uno puede tomar casos aislados y asociarlos a lo que está pasando. O sea, por eso se hacen el análisis estadístico, investigación. O sea, no es que porque tal jugador de fútbol lo tiene, claro, vamos a hacer tal cosa. No tiene que ser así. Si ellos ahora se basaron yo creo que lo que hizo Rosario, entiendo, es una actitud preventiva a partir de los estudios que están haciendo en otros países y a partir de la actitud también preventiva que tomaron en otros países mientras avancen las investigaciones y cada vez se tengan más datos. Porque el problema es decir, bueno, que recién tome las medidas una vez que ya sí, se está terminado de chequear y se estableció directamente la relación, pero ya para eso pasaron un par de décadas más o no sé cuántos años más, y mientras tanto nosotros teniendo datos no hicimos nada, ¿sí? Perfecto. Entonces, lo que entiendo que Rosario está tomando una actitud preventiva hasta que se tenga más datos, como está haciendo Reino Unido, como está haciendo Estados Unidos. En Estados Unidos hasta los 10 años se puede cabecear. Bueno, ahí respecto a la edad, yo personalmente, porque yo te puedo decir los datos y después te digo mi opinión personal. No, está bien, está perfecto. Sí, hasta ahora lo que te dije los datos. Después, respecto a la edad, esto es lo que encontré yo, porque me hice la misma pregunta, ¿por qué hasta los 2 y no a los 11, no a los 13? Y de hecho, ¿por qué hasta los 10 en Estados Unidos? No, mira, lo que pasa es que hubo otro estudio de fútbol americano que te comentaba, sí, que se hizo algo similar con chicos. Es el único estudio que encontré en chicos. Eran 200 y pico de chicos que jugaban fútbol americano. Y un neurólogo de allá detectó que esos chicos también tenían, respecto a la población general, mayor déficit en la conducta y cognitivos, lo cual es un dato muy importante y serio y muy grave si realmente es así. Él mismo en los estudios, todos los estudios científicos se tienen que replicar, significa, o sea que no es solamente con un estudio, sino que tienen que empezar a ver otro estudio en distintos lugares que llegan a las mismas conclusiones, porque hay un montón de sesgos, variables independientes, cosas que se mezclan en un estudio que pueden llegar a interferir y dar mal los resultados. Entonces, siempre para llegar a una conclusión, que es lo que falta de ahora en adelante, o sea, ahora lo que hay es una relación con un factor de riesgo que puede ser los golpes de la cabeza en la pelota, y lo que hay que de adelante es decir, bueno, vamos a rechequear 1000 veces esto hasta llegar a una conclusión, ¿sí? Entonces, en ese fútbol americano vio que estableció como punto de corte, se llama, diciendo, bueno, estadísticamente se cuenta que los que empezaban a practicar el fútbol americano antes de los 12 años tenían más chances de sufrir esos cambios conductuales o cognitivos, ¿sí? Entonces, yo creo que de ahí viene el término de 12 años, no de la otra investigación, pues ni siquiera estudió a los chicos. Bien. Entonces, a su vez, como el cerebro del chico está en desarrollo, bueno, es una cuestión de decir, bueno, empecemos con los chicos que se están desarrollando. De todas maneras, a mi entender, y mi consejo es que realmente ninguna es grave, como en un chico, como en un adulto, si realmente hay una relación de golpe repetitivo. Por supuesto que surge después otras dudas, decir, bueno, es lo mismo aquel que juega amateur una vez por semana la pelota, 2 veces por semana, que aquel que es profesional. Bueno, eso todavía no se sabe. De hecho, los estudios de esto han sido sobre profesionales, ¿sí?
no es lo mismo, como decías vos, en una práctica que, por ejemplo, quizás hay un profesional que se entrena exclusivamente cabecear tantas veces por semana. Claro. Y cabecea la pelota 20, 30, 50, 100 veces al día, no sé, no la desconozco. Pero claro, ¿no? ¿Sabés qué pensaba, Hugo, antes de interiorizarme en esto que me está diciendo algunos estudios, y que puede ser material también para pensar en los menores? Los movimientos menores en un cabezazo corren tal vez, uno piensa mayor arriba también de cabecearse entre ellos, de golpearse también entre ellos, pero bueno, esto que me decís vos, que no es solo la gravedad del golpe, sino la reiteración de los golpes. Sí, fíjate respecto a la reiteración, qué interesante. Yo repito esto porque esto no es lo que encima no conozco mucho de fútbol. Yo repito lo que dicen estas investigaciones que empezaron a ver, porque hay tantas variables independientes. Variable independiente significa cuando hay muchos factores que hay que tener en cuenta, ¿sí? Que pueden inferir sobre el resultado. Por ejemplo, el peso de la pelota, la velocidad con que se tira, o sea, toda la física de cómo se golpea el cráneo contra el balón, ¿sí? Uh-huh. Entonces, hay me explicaban, corríjanme si es así, porque no sé, me decían que la pelota de fútbol hace no sé tantos años era mucho más pesada, y que de hecho con la humedad y si llovía era directamente pesadísima. Bueno, sí, es real eso. Pero pará, es real, hoy tiene que tener un peso determinado. En base a eso te vuelvo a esto, Chicho. ¿Cómo está recubierta para que no se moje? Antes era verdad, una pelota mojada. Agarrar la Pintier en la década del 70 y del 80, ¿sabes cómo te dejaba la cabeza? Claro, seguramente eso también se ha mejorado. Por eso te pregunto esto, que varios que me lo marcaron. Una pelota más liviana aún para los chicos, ¿es recomendable? Digo, uno imagina a priori que sí, digo, un golpe menor, un peso menor, pero te lo pregunto, si el peso, la fuerza de la pelota también tiene que ver. Sí, desde hecho, desde el sentido común, uno entiende que sí, por supuesto. O sea, cuanto más... Ustedes olviden que sea una pelota de fútbol. Uh-huh. Imaginen que es un chico golpeando contra otro objeto. Claro. Lo que uno por ahí... le cuesta decir, bueno, esto es muy exagerado, pero uno le cuesta entenderlo cuando lo ve dentro de un deporte que es tan sano. Ahora, si vos lo aislás un experimento y a un chico le pones a golpear un objeto similar a una pelota contra, no sé, una pared, ahí empezás a darte cuenta y decir, claro, no, lo que pasa es estar repitiendo movimientos físicos contra el cráneo. Seguro. Lo que le decían contra el tema de la pelota es que antes era pesada, entonces a su vez, según lo que leían, que estos mismos empezaron a analizar ahora lo concreto sobre la pelota de fútbol y estas cosas, que antes se cabeceaba menos. Y ahora, al ser más liviana la pelota, se cabecea muchísimo más. Claro. Entonces, se disminuyeron los traumatismos más moderados o severos con la pelota que había antes por el peso, y ahora ni siquiera son traumatismos en el momento. O sea, en el momento uno no siente nada, no más que el mismo golpe de la pelota liviana, pero no tiene ningún síntoma de nada. El problema es a largo plazo. Entonces lo que se está viendo que como al ser la pelota más liviana, se golpea muchísimas más veces, entonces es más repetitivo, y seguramente después está la fisiopatología, o sea, qué pasa en el cerebro. Y hay varias vertientes de estudios. Una dice, por ejemplo, que lo que altera es la barrera hematocefálica, o sea, la barrera que recubre el cerebro se estaría alterando y dejando pasar proteínas que no tienen que dejar pasar a largo plazo, para explicárselo simple. No, más complejo. Yo lo que hago acá, Hugo, ¿sabes qué? Es escucharte, para después no tomar determinaciones por WhatsApp nosotros. A mí me gusta el cabezazo en el fútbol, a mí me gusta que los chicos salten. Es basarnos en algo científico, por eso insisto que está bueno que nos apoyemos en estos estudios que están hechos. Nombró Estados Unidos, Inglaterra lo tiene en cuenta, Glasgow dijo que es el lugar donde arrancaron, Irlanda es otro de los países que está tras esto. Hay varios que nos marcaban, Hugo, ya hoy cuando lo tocamos al tema, y te lo digo porque capaz que vos está bueno que te enganches con esto, una película de Will Smith que trata la temática de la demencia provocada por los golpes del fútbol americano. ¿No? Claro. Conocida, porque conocía el caso, porque esto basado en hechos reales, el patólogo. Ajá. Que hace, porque ¿qué pasa encima con esto? Todo es muy complicado, porque a su vez esta encefalopatía traumática crónica, que si quieren anotar, eso es lo que se está estudiando, ¿sí? Uh-huh. Encefalopatía traumática crónica. A su vez, esa encefalopatía traumática crónica tiene un estudio relativamente reciente, y el problema es que se termina detectando hasta ahora, más que nada en post-mortem, o sea, cuando la persona fallece, ya tenía síntomas previos, los que donan el cuerpo para estudiarlo se dan cuenta que el cerebro tiene esa patología. Bien. Entonces, en el fútbol americano, este hombre empezó a hacer por su cuenta, o sea, hizo una investigación, le pedía a los familiares que donen el cerebro a la ciencia para tratar de prevenir esto. Aquellos que fueron donando, él fue haciendo autopsia y veían que compartían estas características de aquellos que habían presentado síntomas. Vuelvo a aclarar, no es que todos los que juegan al fútbol americano... No, te aumenta las posibilidades. Es un factor de riesgo más.
Es un factor de riesgo más elevado que el resto de la población. A ver, si lo hacemos en moto, el que maneja con casco, sin casco va a tener más riesgo, claramente. Mirá lo que te dice uno, está bueno. La verdad duele, se llama así la película. De otros que me van pasando información, para aquellos que ya hablamos tantas veces de la película, me cita la película de los daños. La verdad duele. Y esto de las reiteraciones, que es verdad, se la conocía como tal cual me lo dice el oyente, Hugo. La tortura china. Esto de la gotita de agua que te iba golpeando. Decís, ¿qué te puede hacer una gotita de agua? Bueno, si te golpea 5.000 horas, seguramente te causa algo, Hugo. Es un ejemplo el que me da el oyente. Sí, es más una abstracción, pero en este caso es una cuestión física. De hecho, por ejemplo, a partir de ahí se empezaron a estudiar el tema de los cascos a partir de este patólogo, que es un patólogo, si no recuerdo bien, de Sudáfrica. Si no recuerdo mal, digo, y empezaron a estudiar los cascos, qué niveles de prevención, justamente uno lo que está estudiando esto en Estados Unidos, que se juntó con este hombre, con el sudafricano, un neurólogo, justamente él no cree que se pueda mejorar mucho más, porque el problema no solamente es el golpe en sí mismo, sino la aceleración y la desaceleración que produce el golpe en el cerebro. O sea, vos podés proteger y tratar de amortiguar hasta cierto punto, pero llega un momento que esto es más en los golpes que son, o sea, esto se aplica más cuanto más intenso es el golpe. Cuando es muy intenso el golpe, vos quizás no tenés ningún corte, ningún cefalomatoma, que es lo que la gente le dice chichón, ¿sí? Claro. Vos podés tener de afuera nada, pero por dentro el cerebro hace un movimiento que va hacia adelante y después va hacia atrás. Y eso es lo que empieza a producir cuanto más brusco es el golpe que uno recibe, cuando más produce ese movimiento. De hecho, hay gente que, por ejemplo, muere en choques automovilísticos, que vos lo ves de afuera y el cráneo está bien, pero seguro, por dentro produce una muerte cerebral. Varios me marcaron, el rugby ha cambiado la modalidad de lo que era el viejo scrum, donde antes era, viste que era chocar cabeza. Chocar cabeza, lo ha cambiado. Bueno, la explicación está un poco más, un poco menos en esto. Agradecerte, Hugo, felicitarte, sí, lo que te digo por lo que voy leyendo. Ahí tendríamos que chequearlo, no sé si en deporte como el tenis puede pasar esto, pero hay un miedo grande en la zona de la autopista, me dicen, a jugar con quien se lo conoce como el Federer de la zona de la autopista. No sé. ¿Por quién dicen eso? No sé, hay varios que te señalan como el Federer de la autopista. Hay varios, sí. ¿Es real eso? Mira, vos sabés que es para hablar otro día, que a ustedes les va a interesar el tema del deporte. Sí. Hay un sesgo cognitivo que tenemos todos los seres humanos más o menos en cualquier momento de nuestra vida, que creemos tener más capacidades de la que realmente tenemos. Ajá. Sí, acá los oyentes, el WhatsApp se llama. Sí. WhatsApp. Es típico de todos los jugadores de tenis amateur que uno crea jugar mejor de lo que realmente cree. Cuando vos te enfrentás contra ni siquiera un pro, porque nunca vas a tener la posibilidad, sino contra un semi, aquellos que yo he jugado contra chicos que son becados universidades de afuera y se aburren, ¿viste? Por supuesto que los 2 o 3 primeros games empiezan a jugar con vos y es como que ellos estuvieran jugando con un chico. Como si vos jugaras con un chico chiquito. Esa es la diferencia en el nivel que hay. Realmente es abismal. Y uno quiere jugar mejor lo que juega, así que para nada, no. El Federer y la autopista. Nadie quiere entrar a una... Bueno, pero hay muchos temas para hablar con Hugo. No solo del deporte, sino de mil... te hago una que yo tengo un encono. En una... se van a calentar los que venden. ¿Es recomendable tener una bañadera en la ducha? Chicho, me la que le iba a preguntar. ¿Es recomendable bañadera en la ducha o no? Perdón, ¿a mí me preguntás? Sí, a vos. En relación a qué? A los golpes, porque dicen que la bañadera es un riesgo de golpe. Sí, te comento algo, si hablamos en serio, sí. Sí, no. ¿Qué? No, sí, ¿sabes para qué se recomienda más que nada que no tengan? Se llama arquitectura gerontológica. De hecho, mi padre, que es gerontólogo, hizo una materia optativa en la UNL hace unos años, donde duró como 5 o 6 años, y vos estudiabas todos los factores de riesgo que puede tener una casa respecto, por ejemplo, a trastornos del equilibrio de las personas y cómo se puede disminuir. Desde agarraderas, pisos deslizantes y, por ejemplo, está la ducha. Y el baño en sí mismo es uno de los principales lugares, pero lejos, 80%, donde se caen las personas que tienen trastorno de equilibrio, generalmente asociado a personas mayores con trastorno de equilibrio en la casa. Entonces se adapta y eso se saca a la bañera
y se pone... De hecho, se bañan con silla. O sea, aquel que tiene un trastorno de equilibrio severo siempre recomendable una silla de plástico, se siente en la ducha y se bañe tranquilo sentado. Por eso la pregunta era real, porque sé lo incluso de tu papá. Las de plástico reforzado. Plástico reforzado. Plástico reforzado. Ahora eso. bien las manijas que van en Claro. No, pues eso ya lo saqué del deporte, ¿verdad? porque son el padre, como dijo él, muy seguido por la gente mayor. Yo ya soy grande, Hugo, pero igual a mí mi mamá no me dejó, no me deja ponerme... Yo voy a contar algo, Carlos. Yo soy grande igual, Hugo. Pero mi mamá, está bien, era un berretín. Estaba ahorrando para comprarme un jacuzzi. Y no me dejó, culpa de tu papá. Claro. Sigue sin dejarme, Chicho. Bueno, ahora no tengo lo importante de esos déficits, primero es que es muy difícil para la persona que los va teniendo progresivamente, es detectarlos. Y a partir de ahí tomar las medidas para disminuir los riesgos que se puedan. Siempre en un balance para mejorar la calidad de vida y decir, bueno, que evitar un golpe que genere una fractura y a partir de esa fractura una inmovilidad o atrofia y así una bola de nieve donde impida mi movilidad. O sea, no es con la idea de molestar, sino es la idea así como, bueno, pues relacionando con lo anterior que estamos hablando, actitudes preventivas. Es decir, tengo un trastorno de equilibrio, sí, bueno, es muy riesgoso que yo esté entrando en una superficie totalmente resbaladiza, claro. Encima solo, donde generalmente cuando uno ingresa solo, muchas personas de hecho viven solas, tenés un traumatismo y no te ayuda absolutamente. Y te quedás nada. tirado, gente, y se ha quedado tirado ahí. Roger, gracias por el tiempo, Roger. Hoy justo cumpleaños, Roger Federer. Roger Federer, hoy justo cumpleaños. Justo. Es un ídolo, es mi ídolo con Rafa y son mis ídolos. Bueno, también te buscás a Rafa y gana siempre. Gana siempre. Tuve la suerte, claro. Y bueno, eso es lo bueno de el tenis no tenemos tanto rivalidad. Todo lo que uno ve un partido de tenis y celebra los puntos del otro. O sea, vos te preferís a Federer y festejás lo de Rafa y los Rafa festejan a Federer. Sí, no, bueno, acá Carlos, si no te quiere, no te quiere. Claro. Te mando un abrazo. Gracias por el tiempo. Gracias por el tiempo, Hugo. Que tengan buen día. Hasta luego.